Celestial, queremos darte gracias porque podemos venir con humildad a tu palabra y dejar que seas tú quien nos hables. En este capítulo 8 vemos muchas emociones, vemos la felicidad de Salomón de llevar a cabo algo que era un deseo de su padre y ahora está cumpliendo este deseo de su padre David, pero por encima de todas las cosas está su Padre Celestial. Así que este joven rey Salomón dedica el templo, la casa, el edificio para Dios. Y queremos que tú nos hables conforme estudiamos este capítulo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A los que nos están siguiendo, yo suelo utilizar la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea para estudiar el Antiguo Testamento. Una vez construido el templo, Salomón pasa a dedicarlo y como casa del Señor que acaba de construirle. Así que vamos a leer un pasaje largo que son los versículos que van del 1 al 11. Así que yo lo voy a leer. Salomón ordenó que los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus, más los jefes de las familias israelitas, se reunieran en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor de Sión a la ciudad de David. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Etanim, probablemente es los tabernáculos, que es el 7º mes del año. Cuando los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Cuando Moisés sale con el pueblo de Dios de Israel, Dios le dice que arme una carpa que tiene 2 divisiones. La parte anterior del carpa se va a llamar el lugar santo y la parte posterior el lugar santísimo. Esta carpa era desarmable y en los 40 años que ellos vagaron por el desierto, la carpa los acompañó. Una vez que llegaron a Canaán, en la ciudad de Silo, se quedó la carpa. Y el arca del testimonio la llevaron a una batalla como un amuleto. Los hijos de Elí, que eran sacerdotes, lo llevaron y los filisteos capturaron el arca. Y el tabernáculo se quedó solo. Es decir, la carpa que tenía que contener el arca se quedó sola. Y el arca, que era un baúl de madera de cedro enchapado en oro, que tenía una cubierta con 2 querubines labrados de madera también enchapados en oro, que tenía 2 armellas a cada costado y se colocaban 2 varas o travesaños, era llevado este baúl por 2 levitas, uno adelante y otro atrás. Fue llevado al cautiverio. Dios se defendió solo. Los filisteos no pudieron retener el arca, tuvieron que devolverla. Y de allí se quedó en la casa de una persona. Finalmente el rey David quiere moverla y traerla a Jerusalén, y en el camino los bueyes dan un traspiés, uno de ellos pone su mano en el arca y la carreta, que estaba a punto de tambalearse, cuando pone la mano muere consumido en el acto, porque nadie podía tocar el arca de Dios. David se asusta y deja el arca ahí. Luego consulta con los sacerdotes cuál era la manera de transportar el arca, y la manera de hacerlo era con los levitas. Así que esta vez lo llevan a Jerusalén. Allí David manda construir temporalmente otra carpa, otro tabernáculo, porque el tabernáculo original estaba en la ciudad de Silo, y ahora el arca la han traído a Jerusalén. Y ahí es cuando David quiere construir un templo, una casa a Dios. Pero el profeta Natán, al principio le dio luz verde, le dice que no, que sus manos están bañadas con sangre, que él no podrá construir una casa a Dios, que lo hará su hijo. Y así es como Salomón está llevando todos los artículos a el templo, a la casa que le han construido. Versículo 5. El rey Salomón y todos los israelitas se reunieron delante del arca y ofrecieron en sacrificio ovejas y bueyes. Eran tantos los animales
ofrecidos que no se podían contar. Luego, los sacerdotes introdujeron el arca del pacto, el arca del pacto, el arca del testimonio, es lo mismo para referirse a ese baúl que contenía, ya vamos a verlo, 3 cosas específicas y que tenía una tapa. A ese baúl se le llama el testimonio, el arca del testimonio, el arca del pacto. Así que acá dice que llevaron el arca del pacto del Señor en el lugar reservado para ella, es decir, en el lugar santísimo, en el santuario, bajo las alas de los querubines. Versículo 7. Sobre el lugar donde estaba el arca, los querubines tenían extendidas sus alas, con lo que cubrían el arca y sus travesaños. Estos, las varas, los travesaños que iban en las 2 armellas, en las 2 argollas a cada lado del baúl, dice, estos eran los travesaños tan largos que sus extremos podían verse desde el lugar santo, que está frente al lugar santísimo, aunque desde afuera no podía verse. Así se quedaron hasta el día de hoy. Versículo 9. Dentro del arca solamente estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. 10. En el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo de su gloria. David había construido un tabernáculo, carpa, cuando trajo el arca a Jerusalén, pero ahora sería llevado a este templo magnífico que ha construido Salomón. El arca se ubicaría en el lugar santísimo, entre 2 querubines gigantes que habían sido construidos, que lo vimos la semana pasada. Lo que nos recuerda los querubines, la luz, nos recuerda los capítulos 1 y 10 de Ezequiel y también el capítulo 4 de Apocalipsis, donde se describe una escena celestial. Así que lo que habían hecho enchapado de oro todas las paredes del lugar santísimo, la iluminación hacía que fuera una visión espectacular, pero solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Ahora, este lugar tan magnífico, que se llama el lugar santísimo, que tenía 9 metros por 9 metros por 9 metros, largo, ancho y altura, nadie podía entrar, más que el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer ante Dios los sacrificios de los pecados de la nación. Así que está a punto de empezar todo el proceso de traer el arca del pacto desde el tabernáculo que lo tiene David hasta el templo, la casa que ha sido construida por Salomón. Nos da un mes, era el mes de octubre para nosotros. Trajeron el arca y fue puesta allí debajo de las alas de los querubines. Y también todos los utensilios de oro que habían traído. Se nos describe que las 2 varas con que se transportaba el arca alcanzaban a verse desde una abertura en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo eso pudieron ver los que describieron esto. Podíamos ver lindo, dorado, todo brillaba y se podían ver los 2 travesaños, las 2 varas con las que se transportaba el arca del testimonio. Ahora, ¿qué había dentro del arca del testimonio? ¿Qué había dentro de este baúl? Para que piensen en el arca, piensen en el baúl de sus abuelitos. En la antigüedad, cuando uno se iba de viaje, llevaba en baúles de madera sus pertenencias. Entonces, imagínense un baúl pesado. Ese baúl tenía armellas a ambos lados.
Y en el arca original, en el baúl originalmente, habían tres cosas. Tres cosas. Las dos tablas de la ley, que nos habla del pacto de Dios con su pueblo. Segundo, una vasija que contenía maná para recordarles la provisión milagrosa de Dios por 40 años en el desierto. Y tercero, estaba la vara de Aarón. Cuando pusieron en tela de juicio su liderazgo, Dios respaldó el sacerdocio de Aarón y hizo que su vara, la vara era con la que ellos caminaban, esta vara era como un documento de identidad donde estaban registradas fechas importantes, nacimiento, matrimonios, nacimiento de cada hijo, enfermedades, cuando se ganó la batalla. Así que la vara era un instrumento que pertenecía a uno. Y esa vara de Aarón reverdeció. Había sido sacado de una rama de almendras, así que dio almendras. Y esa vara fue colocada en el arca del testimonio. Increíble. ¿Por qué se le llama arca del pacto? Porque las dos tablas de la ley, que era el pacto que Dios había firmado, se había puesto de acuerdo con su pueblo al darle los 10 mandamientos, que ellos serían su pueblo. Que acá hay algo interesante. ¿Saben ustedes por qué Dios eligió el pueblo de Israel? Y lo leemos en el libro de Deuteronomio 7:7. Porque era el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Un pueblo que nació de la creencia de un hombre, Abraham, que fue obediente a Dios. Así que el arca del pacto, porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Y luego se le llamó el arca del testimonio. El testimonio es para darle legalidad a un hecho. Si tú compras una casa o una propiedad o un departamento o un carro, tienes que ir a una notaría para dar un testimonio fehaciente de la compra y venta del mueble, del bien inmueble. La casa pertenecía a Lucho García, la ha comprado Fernando Ruiz González. Testimonio, le da legalidad. ¿Y cuál era el testimonio? Que Dios quería dar testimonio, que mantuvo a su pueblo. Más de 2 millones de judíos por 40 años en el desierto. Y nunca les faltó nada. Comieron, bebieron. Y el calor del sol en el desierto nunca los achicharró, porque una nube los protegía durante el día. Y en la noche salía del tabernáculo una columna de fuego que calentaba el ambiente y no les permitía padecer del frío nocturno que ocurre en los desiertos. Así que arca del testimonio, las dos tablas de la ley, una vasija con maná, y ahora hablamos de la vara de Aarón, la autoridad que Dios le delega a Aarón y a sus hijos para el sumo sacerdocio. Pero acá llegamos a este libro, Primera de Reyes capítulo 8, y descubrimos que solo se menciona dentro del baúl del arca del testimonio las tablas de piedra. ¿Qué pasó con el resto? Recuerden que los filisteos se habían llevado el arca como trofeo de guerra. Probablemente fue allí cuando se robaron la vasija con el maná y la vara. Y las piedras eran pesadas, me entendían, las dejaron allí. Pero acá tenemos referencia en el libro de Reyes, que en ese baúl, en ese arca, aún están las tablas de la ley. Los versículos 10 y 11 dicen: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó de la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado el templo. La misma nube que los acompañó por el desierto descendió sobre el templo. Y dice el texto bíblico que nadie pudo estarse de pie. Estaban allí sobrecogidos por la presencia de la gloria de Dios. Y quiero aprovechar para hablar de esta
práctica que muchas iglesias hacen, que le llaman el descanso en el espíritu, que el pastor te toca o el pastor se saca el saco y la gente cae desmayada. Y dicen, esta es la gloria de Dios, como ocurrió cuando Salomón consagró el templo a Dios. Pero el texto bíblico dice que nadie, ni una sola persona, pudo permanecer de pie a causa de la gloria de Dios. Y si ese pastor se saca el saco y hace así y la gente se cae y él sigue de pie, es una mera falsificación. Porque cuando es la gloria del Señor, nadie puede permanecer así. Así que estaban allí sobrecogidos, todos, al ver la nube descender, todos tuvieron que salir del templo por la gloria de Dios. Versículos del 12 al 21. Entonces Salomón dijo, tú, Señor, has dicho que habitas en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que habites allí por siempre. Y luego volvió el rostro hacia el pueblo de Israel, que permanecía de pie, y les dio la bendición. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hizo una promesa a David mi padre, y la ha cumplido. El Señor le dijo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, de ninguna de sus tribus escogí una ciudad para que se me construyera un templo donde se honrara mi nombre, pero elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, es muy bueno tu deseo sincero de construirme un templo donde se honre mi nombre, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que vas a engendrar. Será él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues me puso en lugar de mi padre y me ha sentado en el trono de Israel, tal como lo prometió. Además, he construido el templo al nombre del Señor y Dios de Israel, y allí he apartado un lugar para colocar el arca que guarda el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Así que Salomón dirige un discurso a los allí congregados. El arca de Dios ya no estará siendo trasladada de acá y para allá. No, ahora quedará en un lugar permanente. Estará establecido en este templo físico que ha construido Salomón. Y la multitud de Israel está expectante, de pie, para oír. Dios ha cumplido su palabra. Y le está hablando a la gente, Salomón, acerca de la fidelidad de Dios. Dios ha cumplido su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. Y esta casa se erige, se levanta como un monumento a la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa. Me gusta que Salomón no da las verdaderas razones por las cuales a su padre David no se le permitió construir el templo, su pasado sangriento como guerrero y como militar. Pero Dios conocía el deseo del corazón de David y Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Y es bueno saber que si mi corazón es correcto, Dios lo ve y se da cuenta de cuáles son las reales intenciones de mi corazón. Y a Dios le bastó
con que David propusiera en su corazón edificarle una casa, que David tuviera el deseo, que David tuviera la intención, y Dios lo aceptó y lo bendijo, pero no le permitió hacerlo. No olvidemos que Dios no se impresiona por lo que hacemos, sino por la motivación real por la cual hacemos las cosas. ¿Por qué haces las cosas? ¿Para quién haces las cosas? Y el mensaje de Salomón al pueblo se basa en la fidelidad de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el libro del Génesis cuando Dios hace un pacto con Abraham? Le dice: mata bueyes, mata ovejas, mata palomas, divídelas en dos y ponlas en dos grupos separados. Y en la antigüedad, uno de los que firmaba pacto, hacía ese compromiso o firmaba ese pacto, pasaba en medio de las dos animales sacrificados. Imagínense que lo estoy mirando desde arriba. Acá está la mitad de bueyes, mitad de ovejas, mitad de palomas, mitad de bueyes, mitad de ovejas y mitad de palomas. Y uno de ellos pasaría haciendo esta forma, cumpliéndose, comprometiéndose a cumplir con la parte de su pacto. Y el otro luego pasaría otra vez haciendo este 8 entre los animales que están divididos en dos, comprometiéndose a cumplir con lo que le correspondía. Y luego ambos pasarían haciendo la forma de 8 para comprometerse en que van a cumplir este pacto. Pero cuando Abraham iba a hacer el pacto con Dios, Abraham no pasó, solo fue Dios. Y dice el texto bíblico que una antorcha humeante pasó haciendo de 8, es decir, era fuego, una columna de fuego, y Abraham se quedó lelo. El pacto que firmó Dios con Abraham, Dios se comprometía y Dios lo cumpliría y Dios sería fiel. El pacto no se basaba en la fidelidad de Abraham. Igual, nuestra relación con Dios no se basa en nuestra fidelidad, sino en la de Dios. Y eso es lo hermoso de la salvación obtenida por Jesucristo. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Así que no olvidemos que a Dios le interesa la motivación real de nuestros corazones. Y el mensaje de Salomón al pueblo, mientras dedica el templo, se dirige a Dios y voltea al pueblo y le dice: Dios es fiel, siempre es fiel. Versículos del 22 al 26. Luego Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo. El altar de bronce tenía unas escalinatas, el altar estaba arriba, el tabernáculo estaba a un costado y al otro costado el lavacro o la tina de bronce donde se lavaban los sacerdotes. Y Salomón sube por las escalinatas del altar de bronce y allí ora. Se paró frente al altar y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido las promesas que le hiciste a tu siervo, mi padre David, lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumplas la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste: nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando
vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. Te ruego, Señor y Dios de Israel, que cumplas la promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Así que le dije, Salomón sube al altar de bronce, se dirige a Dios, se arrodilló, extendió las manos al cielo, reconoció la fidelidad de Dios y las personas reunidas allí frente al altar lo vieron humillarse ante Dios, arrodillarse y levantar las manos hasta el cielo y alabarlo. Señor, tu fidelidad es admirable. Este templo es testimonio de esto. Salomón es descendiente de David y él era el que se sentaría en el trono y construiría el templo. Pero otro descendiente de David viviría entre nosotros y su cuerpo sería el templo de Dios. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Porque el descendiente de David que Salomón señalaba al futuro no era otro que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Primera de Crónicas 28, 9 leemos: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Y Jesucristo dijo, el que busca encuentra, el que toca se le abrirá. Si ustedes lo buscan, lo hallarán, pero si no lo hacen, es posible que queden desechados para siempre. Versículos del 27 al 34. ¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Si la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche tus ojos en este templo, pues un día prometiste, allí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar, tú, desde el cielo, donde habites, escuches su clamor y los perdones. 31. Si alguno ofrende a su prójimo y lo obliga a jurar ante tu altar en este templo, tú, que escuchas desde el cielo, haz justicia a tus siervos y condena al impío, que sus malas acciones recaigan sobre él, mientras que al hombre justo lo tratas como corresponde a su justicia. Cuando los israelitas sean derrotados por sus enemigos, por haber pecado contra ti, y se arrepienten de su pecado, reconocen la grandeza de tu nombre, oran y claman aquí en tu templo, escúchalos en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que le diste a tus padres. ¿A dónde podemos escondernos de Dios? Dios habita en los cielos y está en todas partes. Y el salmista en el Salmo 139 nos decía, versículos del 7 al 12, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo
hacia el sol naciente, o si habitare en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría si quisiera esconderme en las tinieblas, y que se hiciera noche la luz que me rodea. Ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Y para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Consciente de que Dios llena todo el universo, Salomón lo reconoce y dice: hemos construido una casa, pero nos damos cuenta que ni siquiera el cielo de los cielos puede contenerte, Señor. Cuánto menos esta casa que te hemos construido. Señor, este va a ser el lugar donde nuestros corazones y mentes te encontraremos. Cuando estamos en problemas y nos volvamos a este lugar y clamamos a ti, Señor, tú responderás a nuestras necesidades y a las oraciones de tu pueblo. Imagina situaciones diferentes que podrían llevar a la gente a orar. En cada una de estas, cuando vengan a ti, entonces, Señor, escúchelos y respóndeles. Que sea esta casa donde todos tus hijos puedan acudir para volcar su corazón en oración. Recuerden que estaban haciendo un lugar físico donde estaría la presencia de Dios. Versículos del 35 hasta el 43. Si tu pueblo peca contra ti y el cielo les niega su lluvia, interesante, pecado con situaciones climáticas, y el cielo les niega su lluvia, si tú los afliges y ellos se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre, te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos, a tu pueblo Israel, y perdones su pecado. Que les enseñes a seguir el buen camino y que hagas llover sobre la tierra que le diste como herencia. Si tu pueblo llega a padecer hambre o peste o plagas como hongos en los cereales o langostas o pulgón, o si son sitiados por sus enemigos o enfrentan alguna plaga o enfermedad, escucha las oraciones y las súplicas que haga tu pueblo o cualquiera de tus hijos cuando sufran por su desgracia y arrepentidos levanten sus brazos hasta este templo. Escúchalos desde los cielos, donde habitas, y perdónalos. Lo he subrayado y lo he resaltado. Tú que conoces el corazón de todo ser humano, dales lo que merezcan sus acciones, para que te honren todo el tiempo que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza y tu gran poder, y llegan a invocar tu nombre en este templo, escúchalo desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalo según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra conozcan y honren, como lo hace tu pueblo Israel, y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo por construir para ti. Es interesante notar que Salomón reconoce todas estas calamidades, sequías, aflicción, hambre, pestes, enfermedades, perder las guerras, que vienen como un resultado directo del pueblo de la gente contra Dios. Si viven arrepentidos, es la oración de Salomón, perdónales, pero dales lo que merezcan sus acciones. Y acá es interesante, porque Dios perdona
nuestros pecados que le confesamos, pero enfrentaremos las consecuencias de ellos. Tanto al judío como al extranjero, Dios oiría la oración de quienes vengan arrepentidos. El profeta Jeremías, en el capítulo 32, versículo 19, dice: tus planes son impresionantes, tus hechos son portentosos. Siempre estás atento a los actos del género humano, y a cada uno de nosotros nos das lo que merecemos, según lo que cada uno haya hecho. En Perú, los que nos siguen del extranjero, hemos tenido elecciones y menos del 6% de la población ha votado por los dos candidatos que van a segunda vuelta. Y acá hay, si ustedes vieran cómo se han llenado las redes sociales, la incertidumbre, el terror de lo que está pasando. Pero algo sí sabemos, hemos visto a lo largo de la Biblia y a través de la Biblia que Dios bendice a su pueblo o lo castiga, enviándoles gobernantes buenos o malos. Así que si Dios quiere castigar a una nación, le mandará un gobernante malo. Si Dios quiere bendecir a una nación, nos dará un candidato bueno. Y les guste o no, una de las dos personas será presidente de la República. Y no hay manera de echar esto para atrás. Aunque quieras viciar tu voto, no va. Uno de los dos será. Y Dios trata con el país. Como ha tratado al mundo con esta pandemia del coronavirus, trata a los peruanos con las dos personas que quedan para entrar al Congreso. Se dice que muchos peruanos han sido negligentes porque 7 millones de peruanos no votaron. Y los que no votaron le dieron mayoría a estos dos pequeñitos que no tenían más que un grupo de personas que lo seguían. Pero acá estamos. Oremos por el país. Recuerden que el texto dice que cada uno recibiremos según lo que merecemos. Que Dios se apiade del Perú, que los peruanos abran sus ojos, que Dios se apiade de la humanidad y que entienda que este flagelo de pandemia es porque muchos han decidido vivir vidas sin tener en cuenta al Dios de la Biblia. Seguimos, versículos del 44 al 53. Si tu pueblo sale a pelear contra sus enemigos y siguen el camino que les indiques y te piden ayuda mirando hacia la ciudad que elegiste en donde edifiqué el templo en tu honor, escucha desde el cielo su oración y súplica y concédeles la victoria. Si pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque, y te enojas y los pones en manos de sus enemigos, esto los llevan cautivos a países enemigos, cercanos o lejanos. Y si tu pueblo recapacita en el país de su cautiverio, se arrepiente y clama a ti, si confiesa haber hecho lo malo y haberte ofendido, si allá en la tierra de su cautiverio se vuelve a ti con todo su corazón, con toda su alma, y oran a ti con el rostro en dirección a la tierra que le diste a sus antepasados y a la ciudad que tú elegiste, mirando hacia el templo que edifiqué en tu honor, escucha desde los cielos donde habita sus oraciones y lamentos y hazle justicia. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse rebelado contra ti, por desobedecer tus mandatos, y haz que sus opresores tengan compasión. Ellos son tu pueblo, te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto, de ese país que parecía un horno para fundir hierro. Mira con atención a tu pueblo y a este siervo, y escucha su oración cuando te invocan. Señor y Dios, los apartaste para que fueran tuyos, los elegiste de entre todos los pueblos de la tierra. Se lo hiciste saber a Moisés, tu siervo, cuando libraste de Egipto a nuestros antepasados. ¿Sí? Después de haberte dado la espalda, los castigas y ellos
de todo corazón se arrepienten y no están en el templo y no están en Jerusalén, están cautivos en otro lugar, pero escucha sus oraciones, ya hazle justicia, incluso haz que sus captores tengan compasión de ellos. Y eso ocurrió con Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes, que se conmovió y el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Y él le contó que Jerusalén estaba en ruinas. Y el rey Artajerjes, el rey le permitió a Nehemías volver a reconstruir, tuvo compasión de ellos. En 2 de Crónicas 39 leemos, si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por quienes ahora los tienen cautivos. Es decir, estando en cautividad, estando en desgracia, estando en dolor, si tú vuelves a Dios, Dios te tratará con misericordia para quienes ahora los tienen cautivos y volverán a esta tierra porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso y no les volverá la espalda si ustedes se vuelven a Él. ¡Qué hermoso! Vuélvete a Dios. En la situación en la que te encuentras, ¿tienes necesidad económica? ¿No tienes cómo pagar tus deudas? ¿No tienes qué comer? ¿Perdiste el trabajo? ¿Te has contagiado? ¿Tienes parientes contagiados? ¿Temes por su vida? Humíllate delante del Señor. Pídele perdón y Él atenderá tu oración. Versículos del 54 al 61. Cuando Salomón terminó de orar y de suplicar al Señor, se levantó de delante del altar. Qué lindo, estaba orando. Pues había estado arrodillado, con los brazos extendidos al cielo. Se puso de pie, volvió al pueblo y bendijo a todo el pueblo de Israel con estas palabras. Bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel conforme a su promesa. Dios cumple sus promesas sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros primeros padres y que no nos desampare ni nos abandone, que nuestra voluntad se rinda ante Él para que podamos andar por sus caminos, cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos, los cuales le dio a nuestros primeros padres. Que estas oraciones que he hecho delante del Señor permanezcan ante su presencia en todo tiempo. Que Él a su tiempo proteja la causa de este siervo suyo y de su pueblo Israel, para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios, que no hay otro, que el corazón de todos ustedes sea totalmente sincero con el Señor nuestro Dios, que siempre cumplan ustedes sus estatutos, obedezcan sus mandamientos como lo han hecho hoy. Y la oración de Salomón ha sido sentido. El pueblo está conmovido y ahora él se dirige al pueblo. Que Dios esté con nosotros como lo hizo con nuestros padres. Que no nos abandone, que nos ponga el deseo de obedecerlo, que tenga presente lo que hoy le hemos pedido, que nos ayude de acuerdo con nuestras necesidades de cada día y que seamos un testimonio vivo a las naciones de Él. Me encanta 2 de Corintios 3, 2, 3. Nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todas. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de su corazón, que sienten. Y terminamos con los versículos del 62
al 66. Luego el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificios delante del Señor. Y Salomón ofreció al Señor como sacrificios de reconciliación 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así fue como Salomón y los israelitas dedicaron el templo al Señor. Ese mismo día, Salomón consagró la parte central del atrio frente al templo del Señor, porque allí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de las ofrendas de reconciliación, pues en el altar de bronce que estaba delante del Señor no había espacio para los holocaustos, ni para las ofrendas de cereales, ni para la grasa de los sacrificios de reconciliación. Y ese día, en presencia del Señor, Salomón y los israelitas hicieron fiesta a la que asistió una multitud que venía desde la entrada de Amat hasta el río de Egipto. Y esa fiesta, en honor al Señor, se prolongó durante 7 días más, y en total duró 14 días. Al octavo día, Salomón despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey. Y luego cada uno se fue a su ciudad, rebosando de gozo y alegría por todas las cosas buenas que el Señor había hecho con su siervo David y su pueblo Israel. Salomón celebró sacrificios a Dios, y ese fue un día de gran fiesta, de comunión y alegría con el Señor. Y cuán glorioso es cuando nos reunimos a alabar, a adorar, a orar y a compartir la palabra unos con otros. Hoy tenemos la iglesia cerrada, pero Dios nos permite transmitir a través de la señal de este canal de Facebook. Experimentamos el toque del amor de Dios en nuestros corazones y de la obra de su Santo Espíritu. ¿Quién no ha sido testigo de la obra que Dios ha hecho en su vida? Mira para atrás. Mira de dónde te sacó Dios. Recuerda cuando casi pierdes la vida. ¿Ya te olvidaste? Dios tuvo misericordia de ti. Así que en lugar de quejarte, cuenta tus bendiciones. Ninguna sola palabra faltará de todo lo que Dios nos ha prometido. No temas, yo estoy contigo. Así que, a medida que avanzamos con nuestras vidas, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, en medio de esta crisis política que tenemos en el Perú, debemos hacerlo con corazones alegres, porque Dios está en el trono y no con temor. Me alegro porque mi Dios es tan bueno y sé que Él tiene el control y Él permitirá lo mejor para mi vida. Sea lo que sea que venga, yo creo en sus promesas y yo creo en su palabra. Creo que si en lugar de poner los ojos en los candidatos y pelearnos entre unos y otros, en lugar de ser irresponsables, negacionistas en contra de la vacuna, mira lo que Dios ha hecho. El avisado ve el peligro y se esconde. Sé agradecido. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y porque ella no vuelve vacía y porque tú ministras y hablas a nuestros corazones. Salomón hace una oración preciosa. Reconoce quién eres tú y que eres fiel a tu palabra. Y lo que prometiste a David, él lo pudo cumplir. Y así son todas tus promesas. Y tú has cumplido, tú has prometido, Señor, cuidar de nosotros. Y Señor, como iglesia, a las 9 de la noche, por 15 minutos, de 9 a 9:15, hasta este día domingo, una semana, los caballeros de la iglesia, las damas de la iglesia y otras iglesias hermanas que se han ido sumando, estamos orando por la situación crítica del país, para que dé sabidurías a los gobernantes. Y Señor, tú eres nuestra esperanza,
tú eres nuestra confianza. No nos vamos a preocupar de lo que ocurrirá. Sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros. Y como Daniel en su tiempo cayó de rodillas y levantó su rostro al cielo y dijo, hemos pecado como nación, nosotros hoy te decimos, hemos pecado como nación. Pero nosotros, tu pueblo, intercede por este país. Señor, ten misericordia del Perú. Ten misericordia de mi casa, de mi familia. Ten misericordia de los míos. Señor, no tendremos más temor. El pacto se va a cumplir solo con tu fidelidad. Y creemos que si estamos contigo, no tenemos a qué temerle, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.